Contacto telefónico. Abogado, político lagunero, militante del Partido Acción Nacional, pero también un protagonista importante del desarrollo de la contienda electoral vivida el pasado 4 de junio de manera particular. Memo, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros y por hacer una reflexión postelectoral del 4 de junio, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación del Partido Acción Nacional en la misma. Manuel Cerrato, Arturo González, una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Hola, qué gusto saludarlos, muy buenos días y muy contento de estar con ustedes. Gracias. Saludos, Memo, buenos días. Buenos días. Bueno, mira, voy a utilizar esto que dice Politicón la mañana de hoy para iniciar la conversación. El panismo comarcano encabezado por Elisa Maldonado anda muy ocupado tratando de colocar en la conversación pública la idea de que ellos valen más que el paupérrimo 6% de los votos que lograron obtener en la elección de gobernador. Lo suyo, plantean, fue un acto de sacrificio que debe ser revalorado, al margen de la interpretación que a los datos se le dé puertas adentro del futuro gobierno de coalición. Una cosa es cierta: para la población en general, el valor de cada partido es el que reflejan las estadísticas electorales. ¿Qué pasó con el Partido Acción Nacional? ¿Por qué es la cuarta fuerza política de Coahuila? ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen al interior del partido, Memo? Fíjate que un poco tiene que ver con eso que acabas de comentar, y no te voy a negar que hay sentimientos encontrados porque no podemos ahora sí que festejar con el rigor que pudiéramos hacerlo, porque pues efectivamente pusimos a Coahuila por delante. Y fíjate que este escenario lo vimos en la ecuación y en la reflexión que se hizo pues hace prácticamente un año, donde estaba la posibilidad de ir en coalición y que sabíamos que había esta posibilidad. Incluso en la mesa, se puso sobre la mesa que pudiera llegar Acción Nacional a irnos hasta un 5%, porque no llevábamos candidato a la gubernatura por primera vez en la historia, y para Acción Nacional, que no es un partido de estructuras como puede ser el PRI o como puede ser Morena, esto nos afectaría todavía más. Por ello es que en las pláticas y en las negociaciones para poder llevar a cabo la coalición que se hizo, pues se puso sobre la mesa todos los escenarios, y este escenario lo veíamos venir. Hicimos mucho trabajo para poder conservar un 15%, quizás si hubiera ido cualquier persona de candidato o de candidata de Acción Nacional, por supuesto que no estuviéramos hablando de este escenario, pero sabíamos que al no llevar candidato y solo 5 diputaciones de las 16, este escenario era posible. Y ciertamente en lo que les platicaba de que tenemos sentimientos encontrados, porque los que trabajamos en esta campaña, que pues pusimos todo nuestro empeño, al principio de la campaña no hay que perder de vista que al principio de la precampaña, incluso cuando estaban los escenarios en todas las encuestas, Morena y sus aliados y nuestra alianza, es decir, PAN, PRI, PRD, estábamos prácticamente empatados. Estoy hablando de enero, cuando estaban empezando las precampañas. Luego, cuando Acción Nacional ratifica que vamos en coalición, que vamos en alianza, y prácticamente todos los liderazgos y todos los simpatizantes de Acción Nacional nos sumamos a esta campaña, empieza a subir la perspectiva de triunfo de la alianza y de nuestra coalición, y luego tuvieron múltiples errores la competencia. Y esto pues fue abriendo la brecha del triunfo, pero en un inicio esta contribución de Acción Nacional no puede ser dejada a un lado y solamente medirnos por el 7 o el 8%. Ciertamente, pues es hoy lo que los números hablan, pero pues es una consecuencia que nosotros ya sabíamos que al no llevar candidato podría pasar. Uh-huh. O sea, no mantuvieron su voto duro, ¿verdad? No, porque al no llevar candidato, Marcela, la gente se sintió conforme, es decir, nuestros simpatizantes, el grueso de los simpatizantes de Acción Nacional, se sintió conforme con esta alianza al ser Manolo Jiménez
un militante del PRI, pues nosotros no tuvimos la capacidad ni los recursos para poder explicar a todo el grueso de nuestros simpatizantes que tenías que votar por Manolo, por el PAN, por nuestros candidatos y candidatas a diputados. En los 16 distritos por el PAN no tuvimos los recursos y la capacidad de explicar y de mandar este mensaje muy claro para que votaran por el PAN y no votaran por el PRI, o no votaran por PAN, PRI, PRD o por PAN y PRI, que esa fue otra de las variantes. Entonces, creo que muchos de nuestros simpatizantes votó por el PRI por esta inercia de que Manolo viene del PRI y porque nosotros no tuvimos esta capacidad de comunicar que tenían que votar por Acción Nacional, por Manolo y por los candidatos a diputados, pero por el PAN. Es bueno que reconozcan que no tuvieron la capacidad, porque finalmente pues las consecuencias tendrán que vivirlas ustedes. Digo, por eso se entiende que en el Estado de México, a partir de la explicación que estás dando, con una candidata del partido Acción Nacional haya conservado e inclusive aumentado marginalmente su voto duro, ¿no? Que precisamente es la explicación que tú estás dando. Al no tener ustedes candidato de la alianza, pues evidentemente la gente dijo, más seguro, más confiable votar por el PRI, y entonces ustedes no tuvieron la capacidad de decirle a la gente, oigan, pues sí, vamos en alianza, pero el voto cuenta porque finalmente de ello dependen nuestras prerrogativas y depende la fuerza que tenga el partido dentro del Estado. Así es, la realidad es esa que acabas de comentar, pero yo te diría también que ahora para el 2024, que lo más probable es que Acción Nacional ponga a la candidata o el candidato a la presidencia de la República. Entonces tendremos otro aliciente aquí en Coahuila, y yo creo que serán condiciones diferentes. Cada elección es condición diferente, y yo creo que para el 2024 ese voto que normalmente simpatiza con Acción Nacional podrá regresar con nosotros y tomar pues el valor que representa realmente Acción Nacional en Coahuila, que tiene una lucha histórica y que hemos gobernado en varias ocasiones Torreón, Saltillo, Monclova, por decir algunos de los más importantes municipios de Coahuila, y muchos más. Prácticamente los 38 municipios los hemos gobernado. Pero creo que sí estamos en condiciones en el 2024, llevando un candidato propio a la presidencia de la República, de poder recuperar este voto que hoy pues se nos fue rumbo a la alianza. No se nos fue a otro lado, se fue al PRI prácticamente, que es la alianza que hicimos y que sabíamos que esta consecuencia podía pasar. Por eso desde un principio, Marcela, Arturo, Manuel y auditorio, cuando se estuvo platicando y reflexionando de poder llevar a cabo una coalición y cuál sería la consecuencia de no llevar candidato de Acción Nacional por primera vez en la historia, que hoy, bueno, pues el tiempo nos dio la razón que podíamos llegar incluso hasta un 5%, pero sabedores de que el triunfo, es decir, tener 5 diputadas y diputados jóvenes de una nueva camada en Coahuila, tener posiciones por primera vez en el gobierno de coalición, es decir, mujeres y hombres con capacidad, talento y experiencia de Acción Nacional estarán representados por primera vez en un gobierno estatal. Y desde ahí también, con esta visión del gobernar de Acción Nacional, podemos empezar a trabajar en nuestros cuadros para poder reposicionarnos rumbo al 2024 y en las subsecuentes elecciones, ¿verdad? Sí, Memo, precisamente sobre el gobierno de coaliciones, que quería preguntarte si las posiciones que pudiera tomar el PAN estaban supeditadas o así se negociaron con respecto al volumen de votos que le pudiera aportar Acción Nacional a la alianza, o cómo se puede conformar ese gobierno de coalición, qué posiciones podrían ocupar. Sabedores de esto que te platico, Manuel, de que podíamos perder votos, pero que se fuesen a la canasta de la alianza, es que se negoció, no importa el porcentaje que pudieras bajar, pues del 15%, suponiendo que estábamos en enero cuando firmamos la alianza, que podíamos bajar, es que se firmó y se acordó el número de posiciones de Acción Nacional independientemente del porcentaje. Okay. Sí, teníamos un valor superior al 15%, que sabíamos que era muy complicado en estas circunstancias de no llevar candidatos, de no tener recursos, etcétera, era que pudiéramos tener más, pero nunca menos
de lo que ya se negoció, porque se previó este escenario desde un principio, es decir, con Manolo y todo el equipo se reflexionó y se llegó a la negociación de una coalición. Este escenario estaba previsto. Ahora, ¿pudiéramos ver personajes de Acción Nacional como secretarios de Estado o en qué posiciones? Sí, así es. Varias posiciones de secretarías, subsecretarías, organismos descentralizados y otras posiciones, así es. Ahí estarán representados hombres y mujeres de Acción Nacional, así es. Guillermo, te saluda Arturo González, buen día. Arturo, buen día. ¿Hay garantías de que el PRI vaya a cumplir el acuerdo de coalición? Rodrigo Fuentes, líder estatal del PRI, en estos micrófonos dijo algo que, bueno, se antoja de varias lecturas, ¿no? Que la votación había puesto a cada quien en su lugar. Es decir, los números de las votaciones habían puesto a cada quien en su lugar, digámoslo así, el peso específico de cada uno de los partidos. ¿Esto pudiera considerarse una revisión de la posible coalición en el gobierno? ¿O qué garantías hay de que se vaya a respetar esa coalición? Mira, yo creo que eso se dijo ahí un poco al calor del triunfo y de haber sacado una votación histórica, y que Acción Nacional contribuyó a esa votación histórica, porque muchos de los votos de Acción Nacional y que representan la clase media hoy se sintió cómodo con votar por Manolo, por el PRI, por esta coalición. Pero eso cambia de una elección a otra. O sea, es muy a la ligera y al calor del triunfo decir esta manifestación. No cambia, y yo estoy convencido de que habrá los compromisos que se hicieron se van a cumplir, porque te decía, Arturo, los que estuvimos en eso, en esa reflexión hace más de un año, con muchísimas pláticas, visualizando múltiples escenarios, porque en un principio es que después, cuando solo te vas por el número final y te olvidas de cómo inició una coalición, y una coalición exitosa, es decir, la potencia que le dio Acción Nacional cuando salimos muy fuerte, con un mensaje de unidad, con una campaña coordinada con Acción Nacional, con todos los liderazgos de Acción Nacional sumados a diferentes áreas de trabajo en la campaña, pues esto no es el reflejo del 7%. Y por eso, te insisto, Arturo, la negociación al final se puso en uno de los escenarios que pudiera Acción Nacional incluso llegar a un 5% de pérdida de votos por no llevar una candidata o un candidato propio por primera vez en la historia de Acción Nacional, después de haber tenido en el 2017 con mi candidatura pues 450,000 votos, y en el 2011 también 450,000 votos, pero al no llevar candidato era un riesgo, pero pusimos a Coahuila por delante, a pesar de que sabíamos que era muy probable este escenario, que ganáramos, pero que Acción Nacional perdiera votos. Ahorita que tocas las cifras de la elección anterior en la que tú competiste contra Miguel Riquelme, obtuviste 452,031 votos. Si consideramos la diferencia que obtuvo ahora el PRI sumado con el PAN a lo que obtuvo Miguel Riquelme, y sumamos los votos que tuvo el PAN en esta elección actual, pues estaríamos hablando de alrededor de 348,000 votos. Entonces, hay una sangría, al menos ahí para el PAN, de 100,000 votos de diferencia. ¿A dónde se fueron esos votos? Porque tú obtuviste 452,000 votos en 2017 y hoy estaríamos pensando, siendo generosos, de que todos los votos extra que obtuvo Manolo fueron de panistas, no llegaríamos a más de 348,000. Es decir, hay una diferencia importante, 100,000 votos. Sí, sin duda se fueron a la oposición ahora, es decir, entre Morena y PT. O sea, los números, como tú los comentas, están claros. Hay un anti-PRI también en Coahuila, que ese lo captaba Acción Nacional, pero hoy, al ir en coalición, pues
se recorre a la oposición, que en este caso es Morena y PT. Pero la gran mayoría, lo que nosotros conservamos, pues se fue a la canasta de la coalición. Y una pregunta, una cuestión que pues si lo ponemos como una posibilidad de que alguien, mi persona o cualquier otra persona, hubiera ido de candidato o de candidata de Acción Nacional, pues el escenario hubiera sido completamente otro, pero te apuesto que no estuviéramos hablando del escenario de tener un 7 o el 8%. Ajá. Ahora, y si no se hubiera dividido la oposición como se dividió, también hubiera habido otro escenario. Hoy lo que tenemos es que fue una victoria contundente, pero Acción Nacional estamos ciertos de que contribuimos enormemente al triunfo y que no es que el 7% lo único que contribuyó a Acción Nacional a este triunfo. Perdón, adelante. Sí. Memo, te quiero preguntar, hace un momento tú nos hablabas de nuevos cuadros, sí, que esta es una de las inquietudes más importantes sobre, si me lo permites decirlo así, los dueños de los partidos. Y entre los dueños figuras tú de los partidos del Partido de Acción Nacional aquí en Coahuila. Cuéntame, ¿cómo han hecho para realmente darle oportunidad a estos nuevos cuadros? ¿O es que los jóvenes han venido abriéndose paso a codazos? ¿Cómo ha sido esta transición? Ahora sí que las dos fórmulas. Nosotros sabemos que los jóvenes son los que menos participan en las elecciones, desgraciadamente, y en la política, no nada más en las elecciones, que tenemos que involucrarlos y tener que ser muy inteligentes en poder captar a jóvenes para que vean en Acción Nacional una posibilidad de meterse en la política. Por eso es que pues los propios jóvenes con talento y que van pues rompiendo paradigmas, hoy de los 5 diputados y diputadas que ganaron los distritos, todos sin excepción son jóvenes, mujeres y hombres. En Torreón, Blanca Lamas, Gerardo Aguado; en Monclova, Paredes y Edith; y en Acuña, Claudia Aldrete. Son 5 hombres y mujeres jóvenes, que es, bueno, una nueva cara de Acción Nacional que se están impulsando ellos mismos. Uh-huh. Ahora, Memo, déjame preguntarte algo más. ¿Cómo van a hacer para resarcirse? Porque finalmente las percepciones son más poderosas que las realidades. Y la percepción, cuando tú lees que el Partido de Acción Nacional es la 4ª fuerza política de Coahuila, pues no es muy esperanzador, que digamos. ¿Cómo van a hacer para reponerse de esto? Mira, con varias estrategias. La primera es, como te decía, para el 2024 será un escenario completamente diferente, porque lo más probable es que Acción Nacional tenga candidato o candidato a la presidencia de la República, y ahí, es más, desde ya empieza pues la efervescencia de nuestro partido, porque pues está Santiago Krill, está Lili Telles, o algunos otros que quieren posicionarse, y entonces estos cuadros empiezan a moverse, y con una inspiración diferente al tener un candidato, esto nos va a reposicionar de nueva cuenta en 6 meses. Pero además, a mediano y a largo plazo, es decir, viendo el futuro hacia 6 años de un gobierno que empezará a partir del 1 de diciembre, pues ahí habrá cuadros por primera vez en la historia en el gobierno estatal, y ahí habrá también un impulso en el quehacer del partido a través de posiciones importantes en el gobierno estatal, con la visión de Acción Nacional, y yo creo que desde ahí también podemos empezar a posicionarnos a un mediano plazo en los cuadros de Acción Nacional, impulsar, como platicamos hace un momento, Marcela, a jóvenes que estén llevando a cabo una tarea importante en el gobierno del estado por primera vez en la historia en Coahuila, en los diferentes municipios. Entonces, a partir de esa estrategia, yo creo que podemos empezar otra vez a revalorar pues la importancia de Acción Nacional en Coahuila. Nos queda un minuto, Guillermo Anaya. Quiero preguntarte si tienen ya planeado, revisado o hablado con el PRI cuáles serían las posiciones dentro del gobierno de coalición, y también de cara a la elección local que se va a dar en 2024, que son la elección de alcaldías, si también tienen configurado un escenario en ese sentido.
Sí, te decía Arturo que desde un principio se visualizó no solo el escenario del 2023 una vez que se ganara y el 2024, porque no queríamos que se pasara pues a Acción Nacional con esta pérdida a favor de la alianza por no llevar candidato. Entonces esas posiciones desde un principio estuvieron acordadas, pero yo no soy el que debe dar pues estos detalles, sino es la dirigencia del partido, pero ciertamente sí se hicieron desde que el convenio se llevó a cabo todo este escenario que se vio en la posibilidad de que Acción Nacional disminuyera sus votos a favor de la alianza, como consecuencia el escenario del 15% por lo menos, que es lo que valía Acción Nacional cuando se firmó la alianza. Pues le preguntaremos a la dirigencia estatal del PAN para que nos informe sobre ello, Guillermo Anaya. Pues Memo, sí, mi querido Arturo, te agradecemos muchísimo esta conversación. ¿Tú vas por algo? ¿Te colocarás dentro del gobierno estatal o seguirás ahí dentro de la organización del Partido Acción Nacional en el comité estatal? No pienso estar dentro del gobierno, más bien impulsar a mujeres y hombres jóvenes con talento para ir desarrollando este crecimiento del que hablamos. ¿Te gustaría ser candidato a la presidencia municipal otra vez? Qué pregunta tan difícil me haces en este momento, pero bueno, ahí es un escenario posible, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Memo, por tu presencia y por estar con nosotros en Contextos. Gracias, Marcela, Manuel, Arturo y a todo el auditorio. Muy buenos días. Gracias, Memo. Buenos días. Igualmente, Gracias. hasta luego. Guillermo Anaya Llamas estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos. Interesante. Contextos